gran diferencia por el no, una gran diferencia por el sí. Pero cuando unas cosas están miti-miti, quiere decir que eso representa muchos riesgos, porque imagínense ustedes qué tal, pues estamos hablando sobre hipótesis, pero cuando supongan que hubiera ganado, como ahora lo decía Mario, qué tal que hubieran ganado por unos cientos o miles de votos el sí, ¿qué hubiera pasado con los del no? ¿Qué hubiera pasado? Pudo haber pasado que la gente salía a la calle, en fin, muchas cosas pudo haber pasado. Entonces, por eso digo, los problemas del país no se han resuelto ni sigan a resolver tampoco. Esa es la muestra que no sigan a resolver el domingo, con un sí, con un no. Y que hay que seguir en un proceso, Y hay que unos nuevos actores. ¿Quiénes? Los del no. Los del no, unos nuevos actores. Guste o no nos guste. A todos nos dolió haber perdido los que estaban por el sí, claro que nos dolió. Pero hay una nueva realidad, y una de las realidades uno tiene que tratar como de entenderlas y ver lo mejor que hay para la sociedad, porque uno lo que no puede llenarse o seguir con el odio, seguir buscando venganzas, buscando quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, quién hizo, quién no hizo. No, en esto somos partícipes, la condición humana es esa, somos débiles, somos imperfectos, quisiéramos que las cosas se resolvieran rápidamente, pero lo que pasó el domingo a mi juicio es que los pactos todavía tienen, eso lo que nos demostró es que todavía hay cosas por elaborar. Imagínense ustedes, me lo hacía esta reflexión, me la hacía, imagínense ustedes que Santos no hubiera llevado eso a una referendación. Supongamos que, porque Santos pudo haber hecho el pacto y firmado y para adelante con todo sin preguntarle a la gente. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar que la mayoría de los que votan en Colombia o estén a votar allí estaban contrarios a ese pacto? ¿Quién se iba a imaginar? Nadie. Ninguno nos imaginábamos eso. Por eso, ese hecho que ocurrió nos tiene que servir para reflexionar, y para reflexionar positivamente. Si antes había unos actores de la guerrilla, el gobierno, y había unos de no, entonces ahora se tienen que integrar. Yo estoy de acuerdo, tienen que integrar esas fuerzas, esas personas, por el no estuvo Uribe y muchas otras personas, de muchas tendencias. Jaime Castro es un liberal y él estuvo con el no, por decir una cosa. Bueno, y así otras personas que estuvieron por el no, muy probablemente eso se tengan que integrar en una fuerza y tratar de avanzar, porque eso es cierto, la gente ellos no pensaban que iban a ganar ni nosotros que íbamos a perder los del sí. Sin embargo, ahora hay un nuevo escenario, lo que estábamos, como nadie estábamos preparados para que ganara el no, de aquí en adelante lo que nos toca es como desarmar un poquitico el espíritu, tenemos, no sigamos echándole fuego al odio, a la división. Antes, hasta el domingo, estábamos divididos en el sí y en el no. Hoy yo creo que estamos integrados, todos somos ciudadanos, somos colombianos, somos compatriotas. Porque ¿qué tal un acuerdo que le digo a la mitad del país y la otra mitad del país? ¿Qué pasa con eso? Hay que creer, hay que pensar en eso. Por eso la importancia, gusten o no, de integrar a las personas que estaban contrarios a la propuesta del sí. Hay que integrarlos porque demostraron que tienen una capacidad importante que nosotros, si queremos la paz, no la podemos despreciar. Es que no se puede despreciar. Por eso pensemos que van a venir mejores momentos para Colombia, que esos líderes que tiene el país y nosotros que somos los ciudadanos de bien, vamos a buscar que nuevas cosas ocurran, pero positivamente. Positivamente. Yo confío en que las soluciones para Colombia van a venir. Se van a demorar un poquitico más con unos nuevos actores, pero tendrán que venir y ojalá y así sea. Entonces yo los estimulo para que pensemos de forma muy positiva para que este proceso de paz, digamos, está en otro tiempo. Ya pasamos un tiempo, estamos en otro tiempo. Y ojalá este tiempo, ojalá estemos más cerquita del acuerdo, porque uno no sabe, según lo que acaba de pasar, no sabemos
qué va a ocurrir de aquí en adelante, pero hay buena voluntad y creo que nosotros, nuestro espíritu siempre es positivo, repito, sin odios, sin más rencores, sino en favor de todo el mundo. Ya lo que pasó, pasó, y ojalá que lo que se acordó sea recogido por estos nuevos grupos que se van a conformar, la guerrilla, el gobierno y los del no, que se reúnan, vean lo positivo, y si hay necesidad de hacerle ajustes a eso, pues que le hagan ajustes, que se pongan de acuerdo, porque yo creo que a todos nosotros nos va a interesar mucho que se pongan de acuerdo. Además, pues que pensemos que van a venir mejores tiempos, y yo los estimulo y los animo para que sigamos confiando en que la paz de Colombia vendrá más temprano que tarde. Quiere decir que no estaba maduro el proceso, que hay que dejarlo que madure. Eso, hay que dejarlo que madure más, sí, está bien.